Bueno, hola, ¿qué tal? Vamos a darle comienzo a la clase número 4 del curso de celulares y reparación, el curso de reparación y programación de celulares de EDIS. Y, bueno, en esta clase lo que vamos a ver, o vamos a hacer un poco más de hincapié en la práctica de lo que sería soldadura con estación de soldado y el uso de la fuente de voltaje. Serían las dos grandes herramientas que vamos a ver. Estas herramientas, bueno, son las que nos van a dar y nos van a estar, le vamos a sacar mucha utilidad a lo largo de los diferentes trabajos que van a estar realizando. O sea, con la estación de soldado nos va a permitir realizar todo lo que es los trabajos de soldadura, propiamente dicho. Y bueno, con lo que es la fuente de voltaje, nos va a permitir probar y identificar y diagnosticar los diferentes equipos. Eh, bueno, vamos a ver, la fuente de voltaje nos permite, si vemos les voy a compartir la pantalla, es un poquito más gráfico. Bueno, como acá podemos ver, tenemos diferentes fuentes de voltaje. Estuvimos hablando un poco en el último espacio de Zoom de que venían de 3 dígitos, de 4 dígitos y las analógicas. Si buscamos acá fuente de voltaje, vamos a buscarlos acá para poder apreciar, no sé si lo llegan a ver, acá sí se ve, que viene con el amperímetro. eh, Puede marcar también puede traer el voltímetro también, pero bueno, por lo general viene el voltímetro digital, que es lo que nos va a marcar el voltaje que está entregando la fuente, y el amperímetro, que el amperímetro es lo que va a estar consumiendo el equipo que estemos conectando. O sea, si nosotros tenemos un equipo que presenta un corto, si lo conectamos a la fuente y no presionamos el botón de encender, lo que nos va a suceder es que la fuente emite una señal sonora que nos va a estar avisando de que el equipo presenta un corto. No nos va a decir exactamente en dónde va a estar el corto, simplemente nos va a decir que que el equipo, perdón, tiene un corto. Entonces nosotros, después por medio del tester, vamos a tener que eh, identificar la zona o el componente que está en corto para poder resolver el inconveniente. Bueno, acá ya entran en juego dos conceptos muy importantes, los cuales son el voltaje y amperaje. Para hacer una analogía y que lo tengan en cuenta, el voltaje es la fuerza de la electricidad y el amperaje es la cantidad de electricidad que pasa por un punto en un determinado tiempo. Podemos tener mucho voltaje y poco amperaje. En el caso de los boyeros eléctricos, los campos tienen mucho voltaje y poco amperaje. Entonces simplemente lo que sentimos es el golpe. Y no afecta nada a lo que recibe el golpe. O sea, simplemente es el golpe de la corriente. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, como les dije, si yo tengo un corto en la placa, voy a tener consumo constante. ¿Tá? Después, bueno, eso lo vamos, más a medida que vayamos avanzando y vayamos investigando también, van a ir viendo que dependiendo el consumo que tengamos,
puede ser la falla en uno u otro lugar de la placa, dependiendo del consumo que tengamos. Por lo general siempre son consumos elevados. Otra de las formas que tenemos de identificar, más allá de identificar ya acá empezamos a ver un poquito lo que es identificación de cortos o de fallas en placa, es por medio del calor. Vamos a estar, la zona que sea, o en la zona donde se esté produciendo el corto, seguramente levante una temperatura excesiva. Fíjense que lo que ustedes ven es que cuando ustedes ven una placa en corto o en algún lugar que se ha producido un cortocircuito, se quema la zona. Entonces quiere decir que levanta demasiada temperatura. Tenemos, bueno, podemos reconocer la zona o el componente por medio del tacto, podemos reconocerlo por medio de lo que sería el líquido congelante, o se llama detector de falla, o bien podemos utilizar alcohol isopropílico o flux, que el flux, bueno, lo vamos a estar usando también para soldar, pero como reacciona a la temperatura, nos va a ayudar a encontrar la zona del corte. ¿Ya? La fuente también va a ser bastante, después lo vamos a ir explayando cuando estemos bien en el tema de detección y reparación de fallas en placa. La fuente también nos va a ser muy útil a la hora de encender equipos que no cuenten con la batería, o muchas veces nos llegan en los servicios técnicos los equipos descargados entonces si queremos hacer un diagnóstico previo, la fuente viene bien teniendo la mano para poder encender el equipo y ver qué falla presenta. Y esta es una gran herramienta. No es de las primordiales, pero una vez que la voy a tener, me va a ayudar a resolver muchos problemas sin que de otra manera me costaría mucho, tendría que modificar otras herramientas para poder lograr el mismo resultado. No sé, quiero medir, yo sin la fuente puedo medir el consumo de amperios, sí, tranquilamente, con un tester. Pero bueno, hay que saber cómo medirlo y dónde medirlo, y tengo que modificar un cargador para poder medir lo que es el consumo de amperios en el equipo. ¿Está? Es sencillo. Yo para medir el consumo de amperios tengo que medirlo sobre la línea de positivo, o sea, sobre la línea. No voy a positivo o negativo con el tester, sino que, para que ustedes se den una idea, habría que desarmar el cable del cargador, sacar, identificar el positivo, cortar el positivo, pelar dos puntas y en esas dos puntas yo voy a conectar lo que es el cargador, perdón, el tester, las dos puntas del tester. Con, bueno, el tester en escalas de amperios, dependiendo, en la escala de 5 amperios también. Entonces ahí vamos a 10 amperios, ahí vamos a ver el consumo. No es que bueno, cuando veamos cómo se mide voltaje, van a ver que es distinto, que se mide así en paralelo. Esto se mide sobre la línea, ¿estamos? Pero bueno, lo que iba, la fuente de voltaje nos va a facilitar un montón los trabajos. Como bueno, yo lo había nombrado en otras clases, se puede hacer con una fuente de computadora, una fuente ATX, una fuente normal, y la podemos armar nosotros de forma casera, dándonos un poquito de maña, de paso practicamos soldadura y demás. Es una buena
práctica que podemos hacer. El que pueda y tenga los recursos, podemos empezar con, podemos adquirir una fuente. Si puede llegar a una de 4 dígitos, perfecto. Si no, con la que viene con el voltímetro y el amperímetro analógico, también se puede trabajar. ¿Está? Bueno, después, esta es una pequeña herramienta, una herramienta de medición, y también nos sirve, bueno, para encender los equipos. Después tenemos herramientas de medición mucho más avanzadas, que ya trabajan en conjunto con una computadora, o bien podemos bueno, ya después saltaríamos a otras herramientas mucho más avanzadas. Esta herramienta que les quería nombrar, bueno, es el Power Setup, pero ya va mucho más avanzada y nos ayuda a identificar diferentes, cuando van diferentes etapas de cuando va encendiendo un celular. Ya van a ver que cuando enciende un celular no es que prende todo junto, sino que va encendiendo por etapas y después, bueno, termina encendiendo todo el equipo. Lo que pasa es que es tan rápido que para nosotros parece que prende de una, pero no, en realidad va iniciando por partes. Que bueno, eso con la fuente no lo vamos a ver, pero ya con herramientas más avanzadas. Así que bueno, es una buena herramienta, se las pueden adquirir. Si no, bueno, tenemos la opción de una fuente común de computadora, la podemos realizar. Y si no, bueno, con el tester también podemos realizar más o menos las mismas tareas, nada más que bueno, hay que darnos un poco más de mano. La segunda herramienta que quiero que vean el día de hoy, que bueno, ya estuvimos viendo, ya estuvieron preguntando bastante, es la estación de soldado. Bueno, tenemos dos modelos distintos, las que vienen con manguera, fuente y bomba interna, en este caso sería algo así, y las que vienen que es en estación, esta sí, esta versión. Fíjense, esta foto me viene al pelo. Que esta sería la versión que viene con la tobera, que viene unida por cable y no por manguera, y bueno, todo el calor se genera en la pistola. Fíjense, acá yo tengo esta, es igual a la que yo les lo mencioné el otro día en la clase. Que yo tengo una ATEN 85-86. Y la marca es la misma. El modelo de la soldadora es la misma. ¿Qué pasa? Miren, Baku. Esta marca Baku es la misma que la marca Jackson. Estas marcas se les llaman marcas sellos. ¿Qué hacen? Simplemente van al fabricante y lo que hacen ellos es pagan el producto, ponen el nombre que ellos quieren y después ellos revenden. Entonces vamos a encontrar muchas marcas, diferentes marcas con el mismo producto. ¿Está? Entonces por ahí dicen, no, esta es mejor, y después adentro son la misma. Así que ténganlo en cuenta eso. No caigamos en la de, no sé, nosotros por ahí venimos todos muy acostumbrados, no sé, queremos como un televisor y la marca de Sony, LG o Samsung. En esto de las herramientas mucho no pasa, o bueno, si ya hablamos de marcas muy pro, sí hay, pero bueno, para el que va comenzando, por ahí no hace falta porque con estas herramientas podemos hacer lo mismo.
Y después, bueno, tenemos la versión de que viene la tobera sola. A ver si la podemos encontrar para que la vean. Bueno, acá viene el cautín. Acá está, miren. Acá si la ven, ahí la llegan a apreciar. Fíjense, viene solo la tobera, entonces nosotros podríamos comprar la tobera por un lado y por otro lado el cautín. Sería una buena forma de empezar, de economizar un poco con lo que es las herramientas para arrancar. Después, bueno, con el tiempo es obvio, herramientas eh, no tan económicas eh, van a salir mejores. Un segundito. Bueno, perdón, como les decía, estábamos hablando de la estación de soldado. Bueno, la gran ventaja que nos va a permitir el trabajar con la tobera de calor va a ser el poder soldar componentes de SMD o de superficie. Entonces, ustedes saben, bueno, dentro de lo que es la electrónica, tenemos componentes los que son de los SMD, que son de superficie, y los componentes comunes que perforan la placa para mayor sujeción. Antiguamente se usaban esos componentes. Hoy en las placas de lo que es notebook, tablet, bueno, y celulares, se usan componentes de superficie. Se les llaman así porque están sobre la superficie de la placa. Si ustedes ven una placa o una mainboard o una placa madre o una placa lógica, lo que van a ver es, ustedes ven una sola placa, pero en realidad esa placa está compuesta por muchas capas. Dentro de esas capas corren lo que se llaman las pistas. Esto ya lo expliqué, calculo, creo, si no me equivoco, que son como cables que van uniendo de los diferentes puntos dentro de la placa, que es por donde están conectados los diferentes componentes. Todas las pistas van a superficie en algún momento porque es donde es el contacto. Pero bueno, eso no quita que muchas veces la pista vaya a una de las capas y después suba. Depende de cómo esté diagramado el circuito. Pero bueno, por lo general siempre están no sobre la superficie, pero bajo la primera capa. Y lo que sí está sobre la superficie de la placa son los componentes. Lo que nos permite hacer la tobera de calor es poder calentar una zona determinada para poder fundir el estaño que está sujetando la pieza para poder reemplazarla o retirarla. Muchas veces vamos a tener que sacar piezas de otra placa porque no se consigue el componente para poder eh, utilizarlo en otro lado para realizar la reparación. Eso es lo que se llama una placa de adorante. Por eso yo aconsejo que nunca desechen celulares usados o dañados. Por más dañados que estén, no los tiren porque siempre alguna que otra parte le podemos sacar. Siempre guarden una cajita con componentes, con celulares eh, que tengamos desuso. Aparte, bueno, como les decía el otro día, que también sirve para empezar a practicar, para soldar. Así que bueno, siempre tengan en cuenta eso, los celulares usados y no tienen los celulares que no usan o que están fuera de desuso. Bueno, como les decía, ahora vamos a ver cómo se utiliza.
lo que bueno, nos va a permitir la tobera de calor es aplicar aire sobre la superficie, aire caliente. ¿Qué temperatura la vamos a estar usando? Nosotros si vamos a trabajar con trabajos de soldadura, va a tener que estar configurada la estación de aire en unos 350 grados, 400, 450 también. Con un flujo de aire de entre 2 y 3. Tengan en cuenta que muchas veces los componentes que vamos a estar soldando son muy pequeños. Si yo vamos a compartir. Son muy pequeños, entonces si ponemos mucho flujo de aire, lo que nos va a pasar es que se vuelen los componentes, que la fuerza del aire los vuelve. Si ven, vamos a imágenes. Si ven los componentes, esta imagen se pueden apreciar un poco mejor. Y son bastante diminutos. Si nosotros estamos queriendo soldar un componente que está suelto, muchas veces no conviene trabajar con mucho flujo de aire. Un máximo de 3 flujo de aire, si la superficie es un poco más grande, sí lo podemos poner un poco más arriba. Entonces, bueno, siempre como trabajamos con el cautín, con la otra forma que usamos para soldar, siempre empezamos limpiando la superficie con alcohol isopropílico y cepillo. Una vez que tenemos la superficie limpia, aplicamos flux para facilitar que se funda el estaño. Una vez que retiramos el componente, en el caso que sea el pin de carga, vamos a una vez que retiramos el componente, sacamos el pin de carga, volvemos a limpiar. Una cosa muy importante es no forzar a los componentes. Los componentes tienen que llegar a la temperatura adecuada para librarse solos. Si nosotros hacemos fuerza, vamos a romper las pistas a las cuales están agarrados los componentes, y eso nos va a producir un daño mayor al que tenemos que reparar. Una vez que retiramos el componente, limpiamos la zona de vuelta, vemos que esté todo que esté todo en su lugar, que no haya nada dañado. Y una vez que vamos a colocar la pieza, volvemos a colocar flux y ahí volvemos a aplicar calor. La distancia que nosotros vamos a estar usando no mayor a 3-4 centímetros. Eso también varía el flujo de aire. También a más flujo de aire, más lejos lo puedo tener. A mayor temperatura va a ser menor el tiempo de exposición para que llegue el estaño al punto de fusión. ¿Está? Siempre tratando de no quemar lo que es la placa en sí. Si nosotros estamos trabajando sobre esta zona y vemos que el componente no sale y la placa se empieza a cambiar de color, se empieza a poner marrón o más oscura, eso quiere decir que la placa se empieza a quemar. Y ustedes recuerden que la placa está compuesta por diferentes capas. Por ahí nosotros arriba no quemamos nada, pero ojo, ya se calentó y se quemó. Entonces ahí podemos producir errores. Errores que no deberíamos causar. Si vemos que algún componente no sale, retiramos el calor, esperamos unos segunditos, limpiamos, volvemos a colocar flux nuevamente y volvemos a probar. Muchas veces
pasa que la soldadura que traen de fábrica no es lo mismo que la soldadura que utilizamos nosotros, por lo general son mejores, y el tiempo de, al ser una aleación diferente, el tiempo de exposición al calor es otro, es superior. Entonces tenemos que esperar a que lleguen a otras temperaturas para que el estaño se funda. Por lo general tiene mayor porcentaje de plata la aleación, entonces tarda más en fundirse el estaño. Los estaños que nosotros conseguimos comercialmente tienen mucho menor porcentaje de lo que es plata y tienen mucho mayor porcentaje de lo que es plomo, entonces van a ver que se funden mucho más rápido que si vemos algunas soldaduras de las que vienen de fábrica. Recuerden, siempre trabajamos con tranquilidad, con cuidado, siempre tengamos cuidado. Tengamos mucho cuidado a la hora de trabajar con la seguridad de uno y de los elementos. Recuerden que la tobera va a estar a 300, entre 300 y 400 grados, donde apoyan, si la apoyo en cualquier lado, voy a quemar algo, voy a retirar algo. Si la dejo funcionando, va a quemar algo. Siempre recuerden de apagarla. Una cosa muy importante que tiene la tobera de la estación de soldado, la que viene por cable, en este caso, tiene algo muy bueno que es un sistema de seguridad que cuando yo apoyo la tobera de vuelta en su lugar en el mango, eh, la, temperatura empieza a disminuir solo. O sea, llega hasta 100 y se apaga y deja de circular calor, cosa que las de bomba interna no lo hacen eso. Por lo general, las que yo he visto en el mercado, no lo hacen. Quizá venga alguna más cara que sí lo tenga a ese sistema de seguridad. Seguro que debe haber alguna. Yo las que vino quedan continuamente en marcha. Entonces, tenemos que tener cuidado también porque, bueno, si la dejamos cerca de una pared o de algún elemento plástico, podemos llegar a quemar. Siempre tengan, cuando armen en su mesa de trabajo, todo bien dispuesto, bien acomodado, para no producir accidentes. No tengan todo amontonado, queda mal. No. Después en el apuro del trabajo podemos producir errores más fácilmente. Lo mismo con el cautín. Con el cautín no se lo podemos dejar en cualquier lado, eso va a estar caliente, donde toca quema. Y no nos queremos quemar nosotros, ni alguno que esté cerca nuestro. Entonces lo mismo, siempre es sobre su base. Está. Bueno, después con la práctica, a medida que vayan trabajando, siempre, bueno, medida de seguridad. Trabajamos con guantes, usamos bruselas, bueno, las boquillas, cuando usemos las boquillas, usemos más o menos del tamaño a la superficie que nosotros queremos calentar. No usemos una boquilla muy grande si el componente es chico, siempre que sea más focalizado el trabajo. Una buena práctica es eh, la de cubrir el resto de los componentes con cinta Kapton o cinta metálica. Si no tenemos eso, papel aluminio también funciona, pero bueno, esto tenemos que manipular con mayor cuidado y eso evita que se dañen otros componentes. Muchas veces los micrófonos y los pines de carga están muy cerca uno del otro. Nosotros cuando queremos cambiar el pin de carga le damos mucho calor y lo que va a pasar es que terminamos dañando un micrófono. Entonces vamos a ver que el pin quedó espléndido y al rato vuelve el cliente diciendo no, pero quiero hablar por teléfono, no puedo, no me escuchan. Es porque el micrófono se jodió. Tengamos en cuenta eso. Siempre tratar de trabajar lo más focalizado posible. Bueno, con los bots. Y bueno,
todos los componentes que están en la placa se pueden reemplazar. Todos. Son de mayor o menor dificultad, pero todos se pueden reemplazar. Con la tobera, teniendo una tobera de calor y un cautín, podemos hacer tranquilamente. Y bueno, recuerden de siempre usar la brusela porque si no nos vamos... una que son muy chiquititos los componentes y otra que nos vamos a quemar. Si no me hacen caso ya van a querer agarrar un pin o algún componente recién de soldado y van a ver que está caliente de verdad y ahí se van a acordar que es lo que les digo. Se les digo porque a mí me pasó, me he quemado. En el mejor de los casos siempre trabajen con guantes. Los guantes de trabajo son muy buenos a la hora de trabajar. Nos evitan de cortaduras, quemaduras y estática. Así que bueno, esta sería la clase 4. Cualquier duda, cualquier consulta, lo estamos hablando en los espacios de Zoom. Por favor, tratemos que en los espacios de Zoom saquemos las dudas del día de la clase. ¿Está? Yo sé que muchos tienen dudas de más adelante, de algunas dudas particulares suyas en el celular de la tía, de la abuela que no le anda, el celular que le dio un primo, un amigo. Tratemos de hablar el tema del día. Después, bueno, si no hay dudas y surgen otras dudas, las charlamos, no era más. Pero la idea es que se saquen las dudas del día. Porque después, bueno, llega, vamos por la clase, ya pasamos la mitad del curso y empezamos a ver todo lo que es sistema. Y sigue habiendo gente que no identifica lo que es un táctil o un módulo, no sabe la diferencia. Entonces, no, si hay que preguntar, si lo tengo que explicar 5 o 6 veces, no hay drama. Pero tratemos de abocarnos a la clase del día, cuando hagamos los espacios de Zoom. ¿Tá? Así también nivelamos un poco, porque por ahí hay gente que sabe mucho, o gente que ya está en el rubro, y hay gente que está recién arrancando. Entonces, nivelemos un poco todos, así todos avanzamos parejos, ¿está? Bueno, esto sería todo por hoy. Nos estamos viendo la semana que viene. Saludos, chau chau.